Bienvenidos al podcast de ADNEF, Asociación de Dietistas Nutricionistas en el Fútbol Español. Somos una entidad sin ánimo de lucro que reúne a todos aquellos dietistas nutricionistas que hayan tenido o tengan vinculación directa con el mundo del fútbol. A lo largo del podcast iremos entrevistando a diferentes profesionales, figuras ajenas y complementarias al dietista nutricionista, jugadores, entrenadores y preparadores físicos, entre otros, que nos ofrecerán su visión de la nutrición y de la alimentación a través de su experiencia. Todos unidos, alimentamos el fútbol. Hola a todos, bienvenidos a la sección de entrevistas de ADNF. Soy Fernando García Oliveri, dietista nutricionista y miembro de dicha asociación. Hoy tenemos el placer de poder entrevistar a Antonio Núñez Tena. Es jugador de fútbol, madrileño, actualmente con 42 años. Su posición en el terreno de juego era de extremo derecho. Tiene 520 partidos y 49 goles. Casi nada. Y una vida deportiva de 18 años. Bueno, Antonio, muchísimas gracias por acceder a esta entrevista. Y bueno, que es un placer poder entrevistar a una persona con tu trayectoria deportiva. Nada, muchas gracias a vosotros y un placer poder charlar con vosotros. Por lo que veo aquí, empezaste en el Real Madrid Castilla, ¿no? En el 2001. Sí, bueno, un poco ese es mi inicio como profesional, digamos, ¿no? Sí. La primera vez que tuve ficha profesional fue en el filial del Madrid, el que en aquel momento se llamaba Real Madrid B, pues que abría Castilla. Y bueno, allí jugué 2 años antes de subir al primer equipo, sí. Al primer equipo con Carlos Queiroz al mando, ¿no? En el Madrid de los Galácticos. Y después pasaste al Liverpool, al Spanish Liverpool de Rafa Benítez. Sí, después al salir de ahí, pues bueno, era justo cuando fue el año que llegó Benítez al Liverpool y hizo varios fichajes españoles y bueno, sí, nos juntamos ahí unos cuantos españoles. Unos cuantos, sí. Se le pusiera ese nombre al equipo, sí. Sí, nada más conseguisteis esa gran remontada que me acuerdo yo estar viéndola en casa contra el Milán en la final de la Champions. Después de ahí volviste a la Liga Española, ¿no? Al Celta de Vigo, y ahí estuviste jugando también la UEFA, ¿no? Sí, estuve 3 años en el Celta y bueno, el primer año hicimos muy buena temporada y nos clasificamos para jugar la UEFA el año siguiente. Uh-huh. Y luego, tuvisteis la mala suerte de bajar a segunda división y después ya pasaste al Murcia. Después tuvisteis una aventura en Chipre, por lo que veo. Sí, eso es. Después del Murcia, pues las cosas en España, la verdad que en aquellos años estaban económicamente muy difíciles. Los clubes, la mayoría entraban en concurso de acreedores, me tocaron varios, en el Celta, en el Murcia también. Y bueno, pues una de las salidas era la Liga Chipriota, que en aquel momento había muy pocos españoles. De hecho, yo era prácticamente el primero que iba para allá, pero actualmente pues hay muchísimos jugadores españoles allí porque bueno, se fue abriendo ese mercado. Es un sitio donde el jugador está muy cómodo, donde económicamente está bien y bueno, pues cada vez se han ido más jugadores. Y ahí sí que te hiciste con un puesto, ¿no? En el equipo titular, marcando 7 goles. Sí, bueno, fueron 3 años allí, con 2 temporadas y media y bueno, hubo de todo como siempre, pero bien, fue una época en la que estuve bien, cómodo en el equipo y bueno, ya luego volví para España porque la verdad que tenía muchas ganas de volver al fútbol español porque de verdad que aquello es muy diferente y bueno, pues echaba mucho de menos lo que era el fútbol español. El fútbol español, volviste al Huesca, después al Deportivo La Coruña y has acabado tu vida deportiva en el Recreativo de Huelva, en el Decano. Eso es, sí. Muy bien. Me vine para Huelva y aquí me he quedado. Antonio, futbolista, ¿qué importancia le daba a la alimentación del 1 al 10? Pues yo diría que un 8. Le daba mucha importancia, pero tenía también la suerte de que bueno, me podía permitir ciertos caprichos porque bueno, pues cada uno tiene su constitución y yo pues tenía esa suerte, ¿no? de que me podía permitir ciertas cosas, pero sí que me ha parecido siempre un factor fundamental en el futbolista. ¿Tenías alguna rutina de alimentación fija, horarios, o te has ido adaptando según donde estabas? Porque claro, has estado en diferentes países
cada país con una cultura diferente. No sé si has podido mantener ese hábito o esos hábitos que has podido tener o te has ido adaptando en función de dónde estabas. Bueno, me he ido adaptando siempre dentro de unas costumbres que uno tiene, pero sobre todo también fui cambiando o cambié a partir de una cierta edad, porque es verdad que yo cuando estaba en Madrid, que además estaba pues en casa de mis padres, era joven, comía la comida que había comido toda la vida durante mi juventud, de la comida de mi madre, y no me paraba a pensar para nada en la alimentación cuando era más joven, ¿no? Además, en aquella época, pues en las mediciones de grasa, los controles de grasa que teníamos, pues nunca tenía problema. Entonces no me daba igual, me iba al cine, me comía mis palomitas, me merendaba un donuts y nunca pasaba nada, ¿no? Pero fue en Liverpool que sí que noté al cambiar de país, al cambiar de alimentación, me descuidé y noté que subía algo de grasa en las mediciones y ahí fue cuando empecé a controlarme yo mismo ya más, ¿no? O sea que fue justamente cuando fuiste a Liverpool donde a lo mejor ahí hubo un pequeño menor control y ahí es donde te disparaste un poco hacia arriba. Sí, porque fue cuando salí de mi casa, ¿no? Empecé a vivir solo y bueno, como estaba acostumbrado a que podía comer lo que quisiera y nunca pasaba nada, pues empecé a comer peor y entonces sí que lo noté. Además, claro, uno va cumpliendo años y también esas cosas. Sí, no, eso se va notando, sí. Una pregunta. Entonces, ahí cuando estabais en el Liverpool, Rafa Benítez, como entrenador, ¿era una persona que estaba encima de vosotros con la alimentación? ¿Os dejaba un poquito de margen? ¿Teníais algún profesional que os ayudaba? En ese caso, justamente en el Liverpool. Sí, a ver, Rafa Benítez es un entrenador muy metódico, muy detallista, que le gusta tener controlados todos los detalles. Y luego el de la alimentación, más que la alimentación, el del estado de cada jugador. Le preocupa y le importa, entonces lo tiene controlado, no directamente él, sino pues las personas más encargadas de eso, como el preparador físico o nutricionista, ¿no? Entonces sí que se hacían controles de grasa pues a menudo y bueno, si alguno no estaba en los valores que tenía que estar, pues bueno, pues un poco lo normal que se hacía, tenía pues su multa o su llamada de atención. El picotazo, ¿no? El picotazo a la nómina. Pero depende mucho del entrenador esto, ¿no? Porque hay veces que hay entrenadores que le dan muchísima importancia a eso y se ponen muy severos con ese tema y hay otros que no. Yo en el Madrid no recuerdo nunca que a nadie se le llamara la atención por el tema de grasa, ¿no? Si a lo mejor uno se iba de madre y se notaba mucho, pues a lo mejor hablaban con él, ¿no? Pero no era, por lo menos en aquel momento. También es verdad que con el paso de los años ese tema ha ido ganando importancia y creo que ahora sí es más estricto que entonces, ¿no? Vale, o sea que por lo que entiendo entonces ahí en Liverpool sí que os controlaban tanto el peso como el porcentaje de grasa asiduamente, sí. Y bueno, que Rafa Benítez pues era una persona que lo tenía bastante en cuenta. En el Real Madrid, como has dicho, a lo mejor teníais ese control pero no os presionaban tanto, ¿no? ¿O eso he querido entender? Sí, pero sobre todo en el primer equipo, porque ¿sabes qué pasa? En el primer equipo pues en fin, estás tratando con los galácticos, con jugadores claro. Estrellas mundiales y ese tipo de temas bueno, se dejaba un poco más a la libertad del jugador, que luego al final pues en el campo era un artista y entonces no se estaba tan encima de esos temas. Sin embargo, por ejemplo, en el filial del Madrid sí teníamos un entrenador que era López Caro. Fíjate. Que sí López que Caro, sí que tenía también, le daba muchísima importancia a esas cosas y sí teníamos controles de grasa y multas y de todo, ¿no? Y luego en el primer equipo, sin embargo, pues la mano se abría mucho más. Por eso te digo que depende del tipo del entrenador y de las circunstancias. Ajá. Entiendo que en el Madrid teníais un comedor para vosotros para poder tanto comer como desayunar. En el Liverpool entiendo que quizás también, ¿no? Bueno, sí, aquello de hecho estaba mucho más desarrollado entonces en Inglaterra que en España. Ahora sé que no es así, en Valdebebas hay unas instalaciones impresionantes que las conozco además de ir con los veteranos y hay comedor y hay de todo, pero en aquella época pues estábamos en esa transición entre la ciudad deportiva antigua, donde no había comedor, había una salita para desayunar ahí antes. Un poco pequeña, ¿no? Ajá. Sí, una cosa pequeña y bastante informal. Hicimos el paso por Las Rozas, por la ciudad deportiva de la Federación, un poco la misma idea, tampoco se hacían
el equipo no comía junto nunca, no solía hacerse eso, y sin embargo en Inglaterra sí había ya esa cultura de que en la ciudad deportiva de no solo del Liverpool, sino por lo que sé de casi todos los equipos de la Premier, sí comían allí la mayoría de los días, todos tenían un comedor para desayunar y comer, y eso se ha importado de allí, como tantas cosas, ¿no?, de Inglaterra, se han adaptado a España y ahora eso se hace así aquí también. Sí, sí. ¿Cuál era tu hábito en el desayuno? Bueno, ha ido cambiando con los años también, porque yo tenía épocas en las que ni desayunaba, la verdad. Ibas en ayunas. Cuando era más joven, sí. En ayunas y me daba igual, ¿no? Sí. Te digo que por aquella época cuando era más joven no le daba mucha importancia. Pero luego pues sí, me di cuenta de que era importante desayunar, pero también los tiempos del desayuno eran importantes, porque como se te hiciera un poco tarde, y desayunabas un poco tarde, luego en el entrenamiento lo notabas, ¿no? Sí, bueno, te mareabas. Yo veía como puntitos blancos, ¿sabes? Cuando que te da como un mareo. Eso me pasaba cuando empezaba a entrenar al poco tiempo de desayunar. ¿no? Es importante medir bien los tiempos y dar un tiempo de digestión antes del entrenamiento. ¿Y qué elegías como desayuno? Bueno, ¿O qué solías desayunar? ¿O qué hábito tenías? ¿Si había algún alimento en específico que te gustase mucho? ¿O bueno, tenías una cierta variedad? Bueno, yo siempre he sido muy de tostada, ¿no? Cuando elijo yo y cuando no estamos en una concentración, por ejemplo, con un equipo que vas a un hotel en el que a lo mejor tienes mucho más de todo, ¿no? Que bueno, a lo mejor dices, bueno, pues tengo ya la fruta cortadita, me pongo la fruta y no sé qué, y huevos revueltos pues también, porque lo tienes ahí, ¿no? Pero sí. Si te vas al bar por la mañana antes de ir al entrenamiento o en la cafetería de la ciudad deportiva y tal, pues bueno, te comes la tostada. Yo siempre he sido de café y tostada con jamón york o jamón york y tomate, algo así, algo también de proteína. Bien. ¿Tomabas algún tipo de suplementación de forma continuada o esporádica en algún momento de la temporada? Bueno, la verdad es que ha dependido mucho de los clubes, ¿no? Porque como te digo, dependiendo del entrenador y del preparador físico sobre todo, había algunos que les gustaba mucho la suplementación y bueno, la daban incluso a veces obligatoria, ¿no? Yo siempre recuerdo que insistían mucho en eso y nos daban un montón de pastillas y a mí no me gustaba tomar tantas pastillas, la verdad. Es verdad que hay cosas que te ayudan y que están bien, pero al final se juntaban un montón de pastillas cada día. Entonces, que eran, pues bueno, no sé, era potasio, la otra era una vitamina D, la otra eran vitaminas y cosas de suplementación, pero como eran tantas, pues... Claro, la percepción que podías tener, que suele pasar, es como que estás tomando incluso como si fueran medicamentos, ¿no? La percepción de pastilla, claro, la percepción es como si estuviera todo englobado dentro de lo mismo. Sí, entiendo lo que quieres decir. Prefiero comer bien, tener una buena dieta y no tener que tomar tanta... O si a lo mejor hay unas épocas en las que te sientes más débil, ¿no? Que de cansancio, vas a acumular muchos partidos seguidos y te hace falta pues vitamina o eso, pues bien, ¿no? Pero yo creo que es más buscando momentos concretos de la temporada, más que por norma, ¿no? Porque cuando estabas en el Celta, que estabais compaginando a la vez la UEFA y la Liga, que eso requiere claramente pues un esfuerzo físico bastante grande, ahí sí que llevabas a lo mejor alguna otra planificación en cuanto a una carga más alta de carbohidratos durante la semana o a algún suplemento o algún recuperador. ¿Cambiabas algo entre semana cuando estabais en esos momentos en donde jugáis una carga de partidos más alta? Sí, en esas semanas que efectivamente, como dices, todas las competiciones que se juegan un miércoles, que la verdad es que eso es muy exigente y bueno, lo notas mucho, ¿no? Y es verdad que ahí sí que, bueno, pues como te digo, ¿no? Dependiendo del momento de la temporada y del estado del jugador, pues sí que conviene, ¿no? Y efectivamente, pues recuperadores, tanto después de los partidos como los primeros días de la semana, o complementos vitamínicos también para ayudar un poco, pero no en la comida. Yo realmente en la comida he comido igual, siempre he comido mucho porque la verdad que tengo buena boca y he comido siempre, bueno, pues prácticamente todos los días como hidratos, como pasta y arroz y bueno, eso es lo que me he acostumbrado. Yo tenía compañeros que se asustaban, me decían, ¿cómo que comes pasta todos los días? No se puede comer pasta todos los días. Yo comía pasta todos los días y la verdad que me iba muy bien. O sea, que era tu plato favorito, quizás.
Sí, más que favorito, pues a lo que me había acostumbrado, ¿no? Yo siempre en todas las comidas del día, tanto hidratos como proteínas. A mediodía hidratos y proteínas y por la noche hidratos y proteínas, porque si solo comía hidratos o solo comía proteínas, luego me entraba hambre enseguida. Entonces, me había acostumbrado a eso y siempre compaginaba las dos cosas. Y como yo tenía también una carga alta física jugando, porque dependiendo de la posición, claro. Bueno, a lo mejor uno tiene más exigencia física y otra posición menos, ¿no? La mía tenía mucha. Y mi forma de jugar era de mucha exigencia física. Entonces, tenía esa costumbre de alimentación que me iba bien. La verdad que era la que me ayudaba. O sea que, volviendo a ese tema que es bastante interesante, tomabas tanto carbohidrato en la comida como en la cena, a la hora de comer quizás más arroz y pasta, y por la noche metías algún otro carbohidrato diferente como tubérculo o a la hora de comer también las legumbres, o basabas fundamentalmente tus carbohidratos en arroz y pasta. Pues básicamente arroz y pasta. He sido siempre muy monótono en eso. Es verdad que siempre te dicen, no, la dieta tiene que ser más variada, excepto y cuando aprovechaba en las concentraciones, como te digo, ¿no? Porque te lo ponían todo hecho. Todo más bonito. La verdura al vapor, la ensalada casi preparada, ensalada así como pasado, ¿no? Pero te lo ponen más fácil, ¿no? Si no, llegas a casa, pues yo siempre hacía lo mismo, ¿no? Me hacía una pasta o un arroz, una pechuga de pollo a la plancha, un filete de carne a la plancha, pescado también me gusta, compaginando, ya te digo, siempre carbohidratos con proteínas. Durante los partidos, ¿tomabas alguna comida, algún alimento en especial o tomabas algún tipo de suplementación como cafeína antes del partido? O sea, ya no solo de manera crónica, como te he preguntado antes durante la temporada, sino en el momento específico del partido, de forma aguda, cafeína o algún otro suplemento, ¿o no solías consumir nada? Sí, a ver, eso dependía mucho también, como te digo, de las épocas y de los preparadores físicos, ¿no? Estabas, ¿no? Porque sí, o el doctor a veces, ¿no? El doctor, el ¿no? doctor también, pues, en el tema de la cafeína, si recuerdo, pues no sé dónde, si era en el Depor o puede que fuera en el Depor o en el Huesca, no recuerdo muy bien, en esa época. En esa época sí que varios jugadores, pues, le pedíamos al doctor cafeína porque, bueno, pues era como tomarse 2 o 3 cafés Claro, antes de claro, salir a claro. jugar Sí. y bueno, nos venía bien para activar, pero también es verdad que luego tenía sus, bueno, no sé, como que a veces te acalambrabas un poco, yo no sé, al final no quería tampoco abusar de eso, ¿no? Es verdad que tomaba cafeína a veces, pero no era siempre, ¿no? El ecosistema. Y luego sí que también era bastante común en el descanso, esos sobrecitos de glucosa. Para el tema de eso yo sí que lo intentaba tomar siempre, y si no era eso, dulce, una chocolatina, algo dulce en el descanso. En el descanso, ajá. Yo sí que lo necesitaba, porque si no, al salir en la segunda parte sí que me venía como un bajón. Claro. Los primeros minutos estaba como con bajón, entonces el azúcar en el descanso me venía muy bien. O sea, ¿os daban como sobres de glucosa? ¿Eran tipo gel o era más granulado? ¿Qué es cómo era? Pues yo tengo un poco de todo, porque ha ido cambiando un poco según los años también, pero sí que recuerdo al principio, en la época de Madrid y tal, eran unos tubitos naranjas de plástico, eran líquidos, eran un líquido como rojo. Sí. Ese era líquido, y luego también ha habido el plan más gel, y luego, ya te digo, yo incluso me llevaba a veces chocolatina en la mochila y me la comía en el descanso. ¿Tipo barrita? ¿O era chocolatina como chocolate con leche? La típica tableta. Sí, pues la típica, sí, chocolatina de chocolate normal, sí. Y luego, respecto a la hidratación, ¿tomabas también alguna bebida isotónica o lo basabas en agua? Bueno, se hace mucho en los equipos el tener bebidas, eso, son sales, ¿no? Sí, con bebidas deportivas con hidratos de carbono. Exacto, se le echan directamente, o vienen ya hechas, ¿no? Pero si no, pues se hacen mucho en los vestuarios, se hacen, ¿no? Pues las preparan, pues el nutricionista o el físico las preparan, ¿no? Con polvos o tal, y con agua, y eso, pues, sí, va muy bien, la verdad que eso y agua. Lo que pasa es que también es verdad que tengo que tener cuidado con no beber mucho, muy de golpe después de los partidos y tal, porque me sentaba fatal con el estómago. Llegas con mucha sed, pero con mucho cansancio, el estómago vacío, y si bebes mucho, a mí personalmente me sentaba fatal. Te caía mal, ¿no? Te caía mal. Y después de los partidos, que normalmente los futbolistas siempre tenéis alguna comida en especial que os gusta, algún alimento, ¿tenías tú alguna preferencia por algo en especial?
Bueno, yo después de los partidos, lo primero que tenía era poco apetito, eso es verdad. Y eso nos pasa a muchos, yo con muchos compañeros lo comentaba y nos pasaba a muchos. Después de un partido muy intenso y un esfuerzo físico muy grande, como que estaba tan cansado que no tenía ni hambre. A mí me costaba comer al principio, las primeras horas, después del partido me costaba comer. Luego ya, cuando ya has descansado un poco más y tal, te entra más hambre. Pero comes, no, un poco lo de siempre, incluso te permites comer peor. Si después del partido, a lo mejor estás en casa viendo el partido en la tele o tal, después del partido te apetece comerte una pizza o pedir algo. Sí. Como vienes de hacer un esfuerzo tan grande, el cuerpo como que te pide que le des algo más de grasa y entonces sí que, bueno, a veces después de los partidos sí que me comía algo de eso. ¿Tu experiencia en Chipre respecto a la alimentación, también teníais un abanico de posibilidades tan grande como el que tenías en Liverpool, o era algo un poquito más pequeño y a lo mejor tenías que irte tú a cocinar a casa o a comer fuera? Es decir, ¿teníais ahí una ciudad deportiva suficientemente grande como para poder satisfacer vuestras necesidades, sobre todo en cuanto a la alimentación? Sí, la ciudad deportiva, la verdad que no estaba mal, sobre todo construyeron una nueva que estaba bien y tenía arriba una cafetería, pero para el desayuno más que otra cosa, ¿no? Sí. Realmente la comida cada uno lo hacía en su casa y bueno, ahí sí, por supuesto, toda la variedad de comida allí, igual que aquí, no exactamente igual, porque la verdad que al ser una isla mediterránea con un cierto clima, pues se come un poco otras cosas, la dieta más, había muy buena verdura, muy buen pescado y tal, pero a lo mejor te ibas a la ternera, pues no era tan, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que había ahí, pues bien, una dieta equilibrada y bueno, a mí me sorprendió mucho cuando llegué, porque sí que tenían otros hábitos. Y en la primera concentración en la que fui, ¿Sí? Fuimos a la charla, eran como las 5 de la tarde o así, a la charla de antes del partido en el hotel, y bueno, a veces esa charla pues se hace también con un café y con una pequeña merienda o algo de fruta o algo para antes de salir. Allí lo estaban haciendo con espaguetis. Mientras el entrenador hablaba, estaban comiendo espaguetis. Comiendo espaguetis. No se podían creer los platos de espaguetis enormes a las 5 de la tarde o a las 6, mientras escuchaban la charla de entrenador antes del partido. Yo, no sé, me sorprendió muchísimo. Yo pensé que luego para jugar eso iba a ser un problema, pero bueno, yo nunca lo hice porque no tenía esa costumbre, pero sí que había gente que lo hacía. Pues fíjate que la verdad puede chocar, pero yo sí que lo he visto también, También lo he visto eso en algún futbolista, que la comida previa al partido, ya sea merienda, ya sea desayuno, ya sea la comida, pues solicita que haya pasta, ¿no? En ese sí, aspecto. yo en la comida también, la comida digamos de mediodía, sí. Como bastante antes del partido sin ningún problema. Lo que pasa es que eran ya eso, las 5 o las 6 de la tarde y jugábamos 2 horas después. Eso es lo que me chocó, ¿no? Que te tomas un café o un par de galletas y ya está, ¿no? Pero ahí se estaban comiendo un plato espaguetis enormes. Me chocó mucho. Luego, respecto a los parámetros antropométricos que me has comentado antes, aparte del Liverpool y del Real Madrid, ¿has tenido un control también importante en algún otro equipo? O al ya quizás estar en segunda o segunda B, a lo mejor ahí ya sí que os dejaban un poquito más de manga ancha. Es decir, por lo que yo he querido entender por ahora, donde más os apretaban era en Liverpool. En Celta, ¿qué tal con Fernando Vázquez? Luego en el Deportivo La Coruña, ¿qué tal en esos países al nivel del control del peso? No, igual, Igual, al ¿no? final en todos los clubes y cada vez más se fue haciendo un control bastante exhaustivo de la grasa, sobre todo, ¿no? Del peso y de la grasa, pero bueno, sobre todo la grasa. Sí que recuerdo con Fernando Vázquez muchos controles y muchas multas. Yo realmente no solía tener multa, pero sí que, por ejemplo, cosas que no había hecho hasta ese momento, empecé a hacer porque te ponían unos límites de grasa que tenías que estar sí o sí, y como andabas ahí al borde, pues te empezabas a limitar mucho en la alimentación, bueno, a controlar mucho, ¿no? Que hasta entonces yo nunca me había controlado tanto y con Fernando Vázquez fue cuando más empecé a controlar, ¿no? Del pan, de no comer pan, la comida de pasarlo más, porque a mí me gusta el pan, y por estar en los niveles de grasa que se pedían, ¿no? O sea que sí que se controla mucho y en todas las categorías, segunda B también, creo que también. Eso es bueno. Y luego, respecto a la alimentación, ¿has tenido siempre algún profesional, aparte del médico, en este caso nutricionista? ¿Ha habido algún nutricionista en los equipos en los que has estado? Me has comentado que en Liverpool sí, en el Recreativo de Huelva me consta porque estaba Pablo. ¿En algún otro club había nutricionista?
Bueno, no en todos, la verdad, porque no todos los clubes tienen esa figura de nutricionista, pero sí que en varios. Recuerdo en Chipre, por ejemplo, sí teníamos una chica nutricionista. Curioso, fíjate, sí. Sí, ahí sí teníamos. Bueno, en Celta no recuerdo nutricionista como tal, lo llevaba más, pues eso, El médico, ¿no? el físico y el doctor, sí, Uh-huh. sí. Entre el doctor y el preparador físico lo suelen llevar, pero sí, en algunos clubes sí, ¿no? Eso sí que no es una figura que haya en todos los clubes, la verdad. No recuerdo, por ejemplo, que hubiera en el Murcia, no recuerdo que hubiera. ¿Y en el Seguramente ahora sí Deportivo? habrá, porque el Deportivo, pues tampoco recuerdo que hubiera. Ya te digo que cada vez había más, ¿eh? O sea, que estoy seguro de que ahora, si no todos Sí, los ahora ya vamos clubes, ya vamos estando en muchísimos equipos. La verdad es que ha avanzado mucho en los últimos años en este aspecto la figura del dietista nutricionista dentro del fútbol. muy importante, se han ido dando cuenta de una importante dirección. ¿Ha cambiado tu perspectiva actualmente respecto cuando competías respecto a la alimentación, a la nutrición? Es decir, ¿hubieras cambiado, ahora sabiendo al Antonio de ahora, hubieras cambiado algún aspecto de tu alimentación si pudieras volver atrás? No, realmente creo que no, porque yo creo que lo importante en el jugador es que sepa lo que a él le va bien. Y si tú sabes que no te puedes permitir comer ciertas cosas, aunque te gusten mucho, tienes que hacer ese esfuerzo de no comértelas. Yo, bueno, fui renunciando a ciertas cosas. Yo antes era muy de dulces y fui renunciando a los dulces porque, bueno, pensé que para estar bien de grasa mejor evitarlos y al final perdí la costumbre y ya casi no como dulce. Bueno, te vas acostumbrando, pero sí que yo sabía que no tenía un problema en comer cantidad. Yo, de hecho, casi lo necesitaba, comer mucha cantidad. Entonces, cada uno tiene que saber si un compañero comía la cantidad que yo comía, seguramente a lo mejor él aún no hubiera ido bien, ya habría estado pasado de peso o de grasa, ¿no? Entonces hay que hacer el esfuerzo ese de saber dónde tienes que estar tú, Claro. en la grasa que tienes que estar, que esa te la ponen, porque al final hay unos baremos en los que tenemos que estar todos, qué tienes que hacer para estar en esos números y luego qué te va bien a ti dentro de eso también, ¿no? Yo creo que cada uno tiene que conocerse un poco. Cuando eres joven te conoces menos, por eso te digo que a veces cuando era joven sí que ahí podía comer mejor, pero a partir de cierto momento cada uno ya se conoce. ¿Quién es hoy en día Antonio Núñez? Estoy todavía ligado al fútbol, aunque no dentro de ningún club, Ajá. de ninguna disciplina de club, pero sí estoy trabajando en una escuela de fútbol en Guinea-Bissau. Ah, qué bueno. Y sí, y bueno, bien contento la verdad, porque es bonito trabajar con los chavales, me dicen que tienen las ganas, la calidad también y las cualidades que tienen como futbolistas, y poder traer a algunos de ellos aquí a jugar y verles aquí ya, tanto en España como en Portugal, viéndoles jugar, pues también la verdad que es muy bonito. Nada, sobre todo estoy con eso, sigo viviendo en Huelva, de donde me retiré, y bueno, dentro de eso pues... O sea, que te has quedado ahí, ¿no? Te has quedado ahí en Huelva, ¿no? Después de acabar ahí tu trayectoria deportiva. Sí, fueron las últimas 4 temporadas. Uh-huh. Y pues la verdad que me hice mucho la ciudad. Luego viví muchas cosas aquí, estoy muy cómodo en la ciudad con la gente. Y yo no sabía si me iba a volver a Madrid o no cuando acabara el fútbol, suponía que sí, pero al final terminó y no sé, realmente estaba cómodo y de momento pues sigo cómodo. Oye, son 18 años de trayectoria deportiva, ¿eh? Que es telita, ¿eh? Al final fueron más de los que yo pensaba que iban a hacer, porque yo cuando ya volví de Chipre y tal, ya con 34 años o con 34 llegué al Depor, y bueno, pues a ver si me queda alguna temporada más, ¿no? Llegué con 35 al Recre pensando que probablemente era la última, y fueron otras 4, o sea que, vamos, casi llegué a los 40 y me hubiera gustado llegar a los 40, pero bueno, que ya 39 parecen suficientes y la verdad que no puedo pedir más. No, en ese aspecto yo he estado también con futbolistas que después de una aventura en el extranjero, a lo mejor en ligas que no tienen tanta repercusión, ¿no? Y a lo mejor no tienen esa exigencia física, luego vuelven y oye, que también lo hacen, que también se vuelve, ¿no? Aquí, que se puede competir Sí. de la misma manera. Yo tenía esa duda, y ese miedo un poco, el miedo de haber salido del mercado del fútbol, bueno, de un nivel competitivo que es mayor aquí realmente, y decir, bueno, me he ido ya casi 3 años fuera, igual ahora vuelvo y no voy para la segunda división, pero bueno, afortunadamente me fue bien y pude jugar más años en segunda y después en segunda vez, y la verdad que No, y sobre todo porque, por lo que me comentas allí en Chipre, la disponibilidad de alimentos que teníais, y que decir que si también teníais esta nutricionista, pues hombre, al final todos esos cuidados que teníais también pues habrán favorecido para que cuando has vuelto
a España, pues claramente tu vida futbolística la pudieras alargar, ¿no? Sí, en ese aspecto. claro, exacto. Ahí se trabaja bien también. Yo estaba en uno de los equipos de ahí, pues un poco más potentes, ¿no? De los de primera, pues hay 5 o 6 equipos que tienen un buen nivel y tienen pues un buen trabajo, claro, un trabajo físico, un trabajo de cuidado de, como dices, de la dieta y, bueno, un trabajo muy profesional, ¿no? Luego, lo que pasa es que el fútbol, la liga de allí, pues no la puedes comparar con la de aquí, pues ya por el nivel de los equipos y de los jugadores, pero sí que se trabaja de una manera igualmente profesional. Bueno, pues Antonio, ha sido un placer, un auténtico placer. La verdad es que te agradecemos mucho otra vez que nos hayas dedicado este tiempo y que espero que este proyecto tuyo de Guinea pues siga para adelante y bueno, pues puedas traer a muchos chicos de ahí para Europa y que puedan pues eso, triunfar con el fútbol y hacer lo que más les gusta, que es en este caso pues esto, jugar al fútbol. Pues ojalá, y eso espero que también les enseñemos a comer bien. Eso es. Espero espero que en ese proyecto tengas ahí algo de algún comedor o algo para que los chavales pues, también. Mira, realmente a Pablo le pedí que por favor me hiciera un planning para estos chicos, porque claro, ellos vienen aquí, están acostumbrados que allí, pues bueno, comen la verdad que es lo que pueden, y cuando llegan aquí, pues bueno, no tienen hábitos de buena alimentación, entonces comen, bueno, solo se alimentan de arroz, nada más, si están en casa y no estás encima de ellos, solo comen arroz, claro. y entonces, bueno, pues hay que meterles un poco eso en la cabeza, ¿no? Y bueno, poquito a poco sí que lo van aprendiendo y lógicamente adaptándose. Pues entonces estás en buenas manos con Pablo. Antonio, muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Ya. Hasta luego. Adiós.